Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a esta primera conferencia de este nuevo ciclo del Máster de Estudios Universitarios de Estudios Globales de la Autónoma de Barcelona, de la UAB, que cada año llevamos a cabo pues, con el doctor Blai Warney y el doctor David Saurí. Y hoy vamos a hablar de Corea, un país que para Casa Asia tiene especial relevancia por este acercamiento que se está produciendo entre estas dos penínsulas. Y además es especial porque nuestro invitado, que ya presentará Blai más adelante, bueno, pues viene del Colegio de México, una institución que también para Casa Asia es muy importante y con la que vamos a empezar a hacer pues, pues grandes proyectos que yo creo que serán muy útiles para reforzar estos vínculos intelectuales entre España y México. Como lo importante es escuchar a nuestro invitado de hoy y también al moderador, y bueno, y luego yo creo que participaremos todos un poco del debate, pues sin más querría dar la palabra al doctor David Saurí para que nos presente el máster universitario en estudios globales de la Autónoma de Barcelona, y luego ya pues el doctor Blai Warney pues toma el relevo para introducir a nuestros invitados. Así que, David, cuando quieras, adelante. Muchísimas gracias, Rafael, por tus palabras. Bueno, voy a hacer una presentación muy breve del máster que está un poco detrás de este ciclo de conferencias, que ya es el tercero, las mismas ediciones que lleva el máster, y que es un máster oficial, un máster universitario oficial de 60 créditos que organiza la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿no? Entonces es un máster de 1 año de duración, es un máster que se imparte en inglés y en español, no se necesita conocimiento previo de ninguna lengua asiática, porque la razón de ser del máster es la proyección de Asia Oriental y particularmente de China, Japón y Corea hacia el mundo global, para estudiar un poco las influencias que estos países cada vez más están teniendo, no solo en términos políticos, económicos, culturales, etcétera, etcétera, ¿no? Si nuestro grado de estudios de Asia Oriental mira hacia el interior de estos países, el máster quiere básicamente la mirada es hacia el exterior, hacia la influencia, ¿no? Entonces, bueno, es un máster que tiene como características principales un conjunto de asignaturas de módulos de contenido cultural, de módulos de productos culturales, discursos representacionales, identidades transnacionales, de 10 créditos, otro módulo de geopolítica, economía y medio ambiente, también de 10 créditos. Luego tiene también otro módulo de política y sociedad en Asia Oriental de 10 créditos, esto es la mitad del máster. 3 módulos muy potentes, muy orientados hacia estos temas. Luego tiene asignaturas optativas que no son del máster, sino que son de otros másters que imparte la Universidad Autónoma, y que nos parece interesante que nuestros alumnos conozcan, de temas de turismo, temas de medios de comunicación, temas de movilidad. Luego tiene un módulo que es un módulo básicamente aplicado, práctico, de estudios de caso. Y finalmente tiene como la guinda del pastel, por así decirlo, un módulo que es una cuarta parte del máster, que es el trabajo de fin de máster, ¿no? Esto en total suma 60 créditos, ¿no? Tenemos un profesorado con mucha experiencia en los distintos temas que se imparten, como hoy tenemos con nosotros al profesor Jus Castillo, que es profesor de Relaciones Internacionales y que da clases en el máster, pero también tenemos profesorado procedente de estos países, y también profesorado de propio, digamos, de especialistas en Japón, en China y en Corea, ¿no? El proceso de preinscripción está abierto. Yo recomiendo a quien esté interesado, que se mire bien la página web. Ahí está toda la información, está todo el calendario. Empezamos en octubre, a principios de octubre, pero el proceso de preinscripción ya está abierto, y por tanto, quien esté interesado, que por favor pues mire la página web, ¿no? Por mi parte, nada más, agradecer una vez más a Casa Asia el apoyo que nos da cada año en la organización de este ciclo de conferencias,
y esperar que este año, que hay una vocación muy importante hacia América Latina y su relación con Asia Oriental, sea tan provechoso como las 2 ediciones anteriores. Muchas gracias y cedo la palabra ahora al profesor Blai Guarner. Muchas gracias, David, profesor Saurí. Muchas gracias a Casa Asia. Es un placer para nosotros volver a estar con todos vosotros y vosotras en esta ya tercera edición del ciclo de conferencias online de estudios globales de Asia Oriental. Como decía mi compañero, el profesor Saurí, David, organizamos este ciclo de conferencias desde el máster universitario en estudios globales de Asia Oriental y de hecho ya nos encontramos en la tercera edición, gracias también al apoyo de Casa Asia, que es también nuestra casa, y nos encontramos en esta tercera edición, la cual nos hace muy feliz abrirnos también a la comunidad académica latinoamericana. De hecho, organizamos la primera edición de este ciclo de conferencias hace ya 2 años y en ese momento tuvimos conferencias sobre recuerdos, sobre cine japonés, sobre Kurosawa en concreto, con D.P. Martínez de la Universidad de Oxford. Tuvimos una conferencia también sobre gobernanza y Japón en las instituciones internacionales de Hugo Dobson, de Sheffield. Tuvimos una conferencia sobre K-pop y su trascendencia global también a nivel económico del profesor Jim-Min Park de la National University of Seoul. Al año siguiente, bueno, tuvimos más conferencias, por supuesto, tuvimos otra también sobre China y su proyección en Latinoamérica y todo lo que implicaba a nivel económico también. Y en el segundo año, en la segunda edición, nos centramos exclusivamente en profesorado de nuestro máster. Fue el año pasado y tuvimos un ciclo de conferencias también muy interesante en el que hablamos desde videojuegos en el campo de los videojuegos y los desarrollos del ocio electrónico en Japón, el boom de la literatura coreana en España y en Latinoamérica. Hablamos también, tuvimos una presentación del profesor Jus Castillo, que es nuestro profesor de Relaciones Internacionales en el máster y en el grado en la Universidad Autónoma de Barcelona, y nos habló de la geopolítica de la región de Asia Oriental y de las interacciones políticas entre Japón, China y Corea del Sur. Tuvimos también una conferencia de sinofuturismos, lo recuerdo ahora con el profesor Roberto Figuiulo de nuestra universidad. Y este año abrimos esta primera conferencia, abrimos este ciclo. Ustedes deben tener ya disponible toda la información, pero la comparto simplemente para que ahora podamos ver a qué nos referimos. Abrimos este tercer ciclo de conferencias online de estudios globales de Asia Oriental. Hoy tenemos la suerte, el honor de contar con la conferencia de nuestro ponente, ahora mismo lo presentaré, que será sobre Corea y relaciones internacionales, Corea en el nuevo sistema de relaciones internacionales. La semana que viene tendremos otra conferencia sobre China y la geopolítica del siglo XXI. Será una conferencia en la que contaremos con el trabajo, con la investigación del profesor Ferran Pérez Mena de Durham, de la Universidad de Durham, y como moderadora actuará Inés Arco Escriche del CIDOB, del Barcelona Center for International Affairs. Seguiremos con una conferencia mensual, ya directamente en abril, el mes que viene, con una conferencia en la que trabajaremos, nos centraremos ya en el campo de la cultura directamente, en la cultura, y nos centraremos en la figura de la mujer como directora de cine en el cine japonés. Y aquí nos acompañará para esta conferencia. Tendremos a Irene González López de Birbeck. Al mes siguiente, en mayo, tendremos una conferencia de la profesora también de México, pero en este caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la profesora Yolanda Trápaga, del Centro de Estudios China-México, sobre medio ambiente y desarrollo económico en China. Y finalmente cerraremos este ciclo en junio con el profesor Pablo Gavirati de la Universidad de Buenos Aires, que nos hablará también de medio ambiente y conflictos geopolíticos entre China y Japón en las negociaciones sobre cambio climático. Bien, este es el ciclo que presentamos hoy y nos hace especial ilusión empezarlo ya directamente con esta primera conferencia y tener con nosotros al profesor Juan José Ramírez Bonilla, cual ustedes ya lo ven en pantalla. De hecho, el profesor Juan José Ramírez Bonilla colaboró ya con Casa Asia desde sus inicios y es un placer volver a contar otra vez con su trabajo y su presencia. Además es un honor, puesto que el profesor Ramírez Bonilla ha sido director del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, de donde es profesor, doctor en Desarrollo Económico y Social por la Universidad de París I. Es también profesor, como digo, en el Centro de Estudios de Asia y África, donde es investigador y donde investiga
publica sobre desarrollo económico y políticas sociales en Asia y Pacífico, y donde investiga también sobre los procesos de integración económica en la región y sobre política y relaciones internacionales de Corea del Sur en el contexto geopolítico actual. Asimismo, el profesor Ramírez Bonilla ha sido el coordinador de doctorado del Programa de Estudios de Asia y África en el Colegio de México y coordinador de distintos programas de estudios, como el Programa de Estudios APEC, y editor del anuario Asia-Pacífico. Hoy nos presenta su conferencia Corea en el nuevo sistema de relaciones internacionales, y tenemos también el placer de tener con nosotros, como les comentaba, al doctor Jus Castillo, profesor de nuestro máster universitario en Estudios Globales de Asia Oriental en la Universidad Autónoma de Barcelona, profesor de Relaciones Internacionales, y actuará en esta conferencia como moderador, como discussant de la sesión. Así que, sin más dilación, estamos todos deseosos de escuchar su conferencia, profesor Ramírez Bonilla, así que cuando quiera, si puede ya compartir con nosotros el PowerPoint, y le cedemos encantado la palabra para recuperar dentro de unos 40-50 minutos la palabra y poder abrir el debate. Cuando quiera, profesor Ramírez Bonilla. Muy bien, muchas gracias. En efecto, es un honor estar participando en esta sesión con ustedes. Como ya se ha dicho, en el pasado he tenido la posibilidad de participar con actividades de Casa Asia, y es un gusto volver a estar con ustedes. El tema que me han pedido que desarrolle hoy es la inserción de Corea en los nuevos contextos, en el contexto internacional, en términos generales. Pero para no perdernos mucho, voy a centrarme sobre la inserción de Corea en los contextos regionales de la península coreana y Asia del Este. Como verán ustedes, voy a organizar mi presentación en dos partes. Entonces, el contenido de la sesión de hoy va a constar de dos grandes temas. El primero, que me parece importante, es destacar los cambios en el contexto global que hemos tenido durante lo que va del siglo XXI. Esto me parece importante porque suele dejarse de lado este trasfondo del funcionamiento del sistema global, y con esto perdemos cuestiones que son muy importantes para países como Corea, en la medida que no es un país que tiene todas las dimensiones de un país, digamos, entre comillas, normal, y por lo tanto ese carácter sui generis le otorga un cierto estatus particular dentro del contexto internacional. El segundo tema que vamos a ver es la inserción de Corea en el sistema internacional, dividiéndolo finalmente en tres grandes áreas. El primero es la península coreana en sí. El segundo es la inserción de Corea en el contexto de Asia del Este. Y el trasfondo de esto, como decíamos, será Corea en el nuevo escenario internacional. Déjenme entonces pasar al primer tema, los cambios en el contexto global durante el siglo XXI. Y puse algunas animaciones en mi presentación, pero ya creo que han salido sobrando. Esto lo he hecho para facilitarme la presentación. Me interesa ahora destacar cuáles han sido los cambios más importantes en el contexto global durante lo que va del siglo XXI. Y me parece que podemos dividir del año 2000 al 2022 en dos grandes periodos, con un corte hacia el año 2008, y ahora explicaré las razones de este corte. Uno de los aspectos que me parecen importantísimos para explicar cómo se ha desenvuelto el sistema internacional es el proceso de apertura económica que ha sido progresivo a partir de 1985, cuando la economía global entró en una crisis derivada de la caída de los precios de las materias primas
y a partir de ese momento los países del Asia del Pacífico comenzaron sus procesos de industrialización y de orientación hacia los mercados de exportación. Estamos hablando de proyectos políticos orientados, de proyectos económicos, perdón, orientados hacia las exportaciones. Por lo tanto, la apertura comercial es una condición sine qua non del desarrollo de estos procesos de industrialización. Y un aspecto que me parece importante es que desde 1985-86 hasta 2008, el índice de apertura comercial global pasó de un 26.14% a un 55.13%. Es un progreso extraordinario. El índice de apertura comercial se duplicó. Quizás valga la pena insistir que el índice de apertura comercial es un indicador muy sencillo, simplemente es una medición del comercio total, es decir, de las exportaciones más las importaciones con respecto a la producción bruta total, en este caso de la economía global. Por eso es presentado como un porcentaje. Entonces, este cambio importante en la apertura comercial, en buena medida, tuvo como catalizador la decisión de los gobiernos de América del Norte de firmar el acuerdo el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, NAFTA en inglés, y la decisión de los primeros asociados en la Unión Europea de impulsar el mercado único y la moneda única para los países europeos. Esto provocó una suerte de, dirían los franceses, de fuite en avant, en la medida en que nadie quería perder desventajas de ser excluido de alguno de estos proyectos o de ser disociado de los participantes en estos proyectos. De tal manera que durante una primera fase, los principales socios fuera de la Unión Europea buscaron asociarse a este proyecto y la Unión Europea fue la promotora de una multitud de acuerdos de libre comercio entre ella y otras contrapartes. Más tarde, los países de América del Norte, entre ellos México, tuvo también un papel destacado en la negociación de acuerdos comerciales de libre comercio, de acuerdos de libre comercio. Y como prueba de esto es que en 1993, cuando se negociaron ambas iniciativas, el NAFTA y el Acuerdo de Maastricht, el número de acuerdos comerciales regionales notificados al GATT en ese momento eran 38, y a finales del periodo, en 2008, el número de acuerdos comerciales en vigor eran 257. Esto nos indica el progreso de esta apertura comercial y el carácter de condición sine qua non que adquiría para los progresos de los países industrializados y especializados en la exportación de manufacturas. Un aspecto importante de este proceso de apertura comercial es que Estados Unidos era la principal economía. Ven ustedes ahí el tamaño, el progreso del crecimiento de su Producto Interno Bruto en billones de dólares, billones entendidos como los contabilizamos nosotros, no los anglosajones. Y el progreso también realizado por China, que pasó de ocupar el 8º lugar en el ranking de las economías por tamaño al 3er lugar. Y un aspecto importante es que si comparamos el PIB de China, el cambio del PIB de China, este pasó del 6.57% a prácticamente 1/3 del tamaño del PIB de la economía estadounidense. Un progreso inusitado. Corea, por su lado, también se convirtió en una economía industrial dinámica, pasando del lugar 20º al 15º,
su PIB pasó de representar un 2.55% a un 7% del PIB de Estados Unidos. Y como decía, en este lapso fue cuando el Fondo Monetario Internacional decidió clasificarlo como una economía avanzada. Entonces, durante este periodo, 1986, o si ustedes quieren, 2000, del año 2000 en general o 2001, ahorita veremos por qué, hasta el 2008 tuvimos un ascenso económico muy vigoroso, logrado sobre la base de la internacionalización de las economías china y coreana. Pasemos a la otra diapositiva. Durante este proceso, China reprodujo una modificación del sistema económico internacional, cuando menos en Asia del Pacífico, o en el Pacífico en general. Anteriormente, durante el periodo 85 hasta casi finales de los años 90, Japón se había convertido en una fuente de inversiones directas para los países de la región y había desplazado a Estados Unidos como principal socio comercial. Estados Unidos pasó a segundo término y Japón se convirtió en el principal destino de exportaciones de los países de Asia del Pacífico, y al mismo tiempo estos países se convirtieron en los principales destinos de las exportaciones japonesas. China, a lo largo del inicio del siglo XXI, desempeñó prácticamente este mismo papel, pero mientras los japoneses se industrializaban utilizando recursos propios generados por excedentes comerciales internacionales, en el caso de China, buena parte de la industrialización fue llevada a cabo por la llegada de inversiones directas desde otros países, los principales países industrializados. Pero el resultado fue algo similar a lo que había experimentado la región del Pacífico durante la última década del siglo XX. China desplazó a Japón y se convirtió en el primero o en el segundo socio comercial de los principales países de la región. Lo podemos ver en la ilustración del lado izquierdo de la pantalla, donde los procesos de integración económica de facto hicieron de China el epicentro de una organización regional productiva muy importante y que más tarde evolucionaría progresivamente a un proceso de integración de jure bajo la égida de un acuerdo económico, macroeconómico regional o macroregional, como ustedes gusten, el famoso RCEP, el Regional Comprehensive Economic Partnership, del cual incluye ahora como epicentro de este proceso de integración a China y como satélites a las economías de Japón, Australia, Nueva Zelanda y el país que nos interesa, Corea, más los 10 países de la ASEAN. En el inicio, China, el gobierno de la India también participó en estas negociaciones, pero terminó saliéndose al final. Esto implicaba para el gobierno estadounidense una pérdida de influencia en la región, mientras que la presencia china se consolidaba, y esto supuso entonces la necesidad para el gobierno estadounidense de reaccionar ante este cambio. Por lo tanto, prácticamente con la administración Trump tuvimos la puesta en práctica de una respuesta que hasta ahora ha seguido un desarrollo hasta cierto punto truncado en la medida que no se han realizado todas las metas propuestas por la administración Trump, pero que tiene ahora una base económica y política importantísima, en la medida que se trataba en el inicio de un proyecto de integración económica de carácter transregional, en la medida que del lado asiático incorporaba a Japón, a Corea, e incluso se hablaba de la posibilidad de incorporar este proceso a las Filipinas.
En el área europea, la administración Trump se había propuesto negociar un acuerdo económico con la Unión Europea y otro con el Reino Unido. En América del Norte, por supuesto, esto implicó la renegociación del NAFTA y su resultado fue el famoso acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, que perdió el carácter de acuerdo de libre comercio para convertirse en un acuerdo comercial regulado por los intereses estadounidenses. Este proyecto en ocasiones ha sido pasado desapercibido por los comentadores, pero sigue vigente en la actualidad, cuando menos en el lado, en lo que incumbe a la región del Pacífico, con la negociación del acuerdo entre Estados Unidos y Japón y el acuerdo de Estados Unidos con Corea, que ahora se vienen a complementar el acuerdo, los acuerdos bilaterales de América del Norte. Bien, el segundo periodo que nos interesa del siglo XXI es el periodo que va después de 2008 hasta la actualidad. Y como ustedes pueden ver en la gráfica, la curva naranja que nos indicaba el índice de apertura comercial, ahora prácticamente se ha estancado, ha tenido un progreso muy leve durante esos periodos, durante este periodo, con algunos antibajos, lo vemos de 2008 a 2009, derivados de la crisis financiera global, y después durante 2019 y 2020, por supuesto, como resultado de la pandemia de la COVID-19. Pero lo importante es que durante este periodo hemos tenido no solamente un estancamiento, sino ahora un retroceso de la apertura comercial, y esto creo yo que debemos de tenerlo en cuenta a la hora de evaluar el desempeño de cualquier economía que se ha internacionalizado, porque las condiciones ya no son para nada favorables para seguir volcándose hacia los mercados de exportación. Cierto, el número de acuerdos comerciales se ha seguido multiplicando, ha pasado de 2008 a 2017 de 257 a 474, es un cambio notable, pero esto tal vez habría que considerarlo como una suerte de inercia derivada del periodo anterior. Pero, sin embargo, ya en 2018 y 2020 hemos tenido un crecimiento lento del número de acuerdos, y esto probablemente se deba a los problemas que han experimentado prácticamente todas las economías abiertas para recuperarse después de la crisis financiera global. Una cuestión que queda abierta es saber si también los efectos de la guerra de tarifas entre China y Estados Unidos ha tenido un efecto sobre este estancamiento de la apertura comercial. La otra cuestión que queda en el aire, es saber si ahora estamos ya en una fase de retroceso de los acuerdos comerciales, y habría que esperar para cuantificar cuál ha sido el efecto de la invasión rusa de Ucrania sobre este tipo de procesos, ¿no? Para quienes están al tanto de las discusiones sobre esto, ahora se habla ya no solamente, después de la crisis de la COVID-21, ya no solamente se habla de la organización de las cadenas globales de valor sobre la base pasando del offshoring al nearshoring, sino que ahora con la intervención militar rusa en Ucrania se habla también del friendshoring, para indicar que no solamente basta la cercanía, sino es necesaria ahora también la seguridad que garantiza la confianza de las contrapartes económicas. Entonces, este proceso de estancamiento de la apertura comercial seguirá probablemente durante los años próximos. Pero a pesar de eso, hemos seguido teniendo cambios importantes para nuestros actores económicos fundamentales. Estados Unidos sigue siendo la principal economía.
China ha progresado del tercer lugar que habíamos visto al final del periodo anterior al segundo lugar en los años recientes. Ha progresado también en términos de alcanzar a la economía estadounidense, cuando menos en términos de tamaño, es decir, en términos cuantitativos. Tal vez en términos cualitativos era otra cuestión que habría que discutir. Y Corea ha logrado establecerse como la 12ª economía en tamaño y también ha progresado un poquitín en términos de el tamaño en relación con el tamaño de la economía estadounidense. Esto es lo que me interesa que tengamos en cuenta en términos del contexto general. Un estancamiento de la economía global, de la apertura de la economía global, lo que hace que ahora esta economía crezca lentamente, y un cambio en las condiciones de competencia entre Estados Unidos y China, que denota que Estados Unidos ya no tiene la capacidad para actuar por sí mismo, es decir, con las capacidades disponibles dentro de su territorio nacional, para afrontar retos como son la competencia internacional de China. Y para ello ha sido necesario que el gobierno estadounidense eche mano ahora de mecanismos que le permitan allegarse los recursos de otras economías para competir con China en pie de igualdad, como veíamos en los dos esquemas de integración propuestos por un lado por China y por el otro lado por la administración Trump. Pasemos ahora a los temas relacionados con Corea. Un primer aspecto que creo que es necesario tener en cuenta es que Estados Unidos para Corea es un socio estratégico. Hay que recordar que la península coreana fue una colonia japonesa durante la primera mitad del siglo XX. Durante la Guerra de Corea, el resultado fue la división de la península coreana en los dos estados, el norte de orientación comunista y el sur de orientación capitalista. Por lo tanto, Estados Unidos es un socio que está presente en la historia contemporánea de Corea desde el inicio del Estado coreano moderno. No solamente tiene ese carácter primigenio Estados Unidos, sino que también la alianza entre los dos gobiernos es importantísima en términos estratégicos, porque todos lo sabemos, Estados Unidos es el garante de la seguridad de Corea, tiene una presencia militar extremadamente grande en territorios coreanos, por lo tanto, la estabilidad regional no sería la misma sin la presencia militar estadounidense, pero también hay que recordar que el inicio del desarrollo económico de Corea fue catalizado por la ayuda oficial del desarrollo canalizado por Estados Unidos a Corea, y que desde entonces el mercado estadounidense ha sido fundamental para el crecimiento de la economía. Cierto, hoy esa influencia ha disminuido en términos cualitativos. Me interesa destacar que hasta 2002 Estados Unidos había sido el principal destino de las exportaciones coreanas, al cual enviaba el 0.28% del valor de las exportaciones totales, y que esto se fue disminuyendo progresivamente. Ahorita veremos cuál fue la contraparte de este proceso, hasta 2011, cuando prácticamente apenas la mitad de esa proporción era absorbida por el gobierno, por la economía estadounidense. Pero de 2011 a la actualidad, a 2021, 2022, ha habido un nuevo progreso de Estados Unidos como destino de las exportaciones coreanas. En 2021 prácticamente el 15% ya eran canalizados hacia Estados Unidos. Y un aspecto importante de esto es que, aunque ha perdido relevancia Estados Unidos como destino de las exportaciones coreanas,
sigue manteniendo una relevancia en términos cualitativos, porque Estados Unidos es el principal destino de los bienes producidos por Corea, por Japón, por la Unión Europea, por China, por los países de América del Norte, con mayor contenido de valor agregado. Es decir, las manufacturas más sofisticadas y más caras son consumidas esencialmente en Estados Unidos y por lo tanto es un destino privilegiado para las exportaciones coreanas. Es a causa de esto que la administración Trump puso su atención sobre la modificación de la relación bilateral con Corea y con sus principales contrapartes en el proyecto de integración transregional que habíamos visto. Se trata de un proyecto basado en la bilateralización de las relaciones. Esto lo había señalado Trump desde la campaña electoral. Ya no estaba dispuesto a involucrarse en organismos multilaterales y prefería mejor tratar en términos bilaterales cualquier forma de negociación internacional. La razón de esto es sencilla. En toda relación bilateral, Estados Unidos tiene una gran ventaja, que sea económica, que sea política, con cualquier contraparte, incluida la China creciente. Uno de los resultados de esta bilateralización fue la renegociación del acuerdo económico vigente entre Estados Unidos y Corea y la imposición de múltiples intereses estadounidenses para tener ventajas en esa relación económica. La contraparte de esta negociación fue que Corea debió de contribuir con un mayor volumen de dinero a la defensa regional, pero también tuvo la posibilidad de producir ella misma materiales bélicos para garantizar su propia seguridad. Del otro lado, el ascenso de China ha tenido también cambios importantes en esta relación bilateral de Estados Unidos con Corea. China se convirtió en el primer socio comercial de Corea a partir de 2002 o después de 2002. En 2003 absorbía el 18% de las exportaciones totales coreanas. Llegó a un máximo del 26.79% en 2018 y desde entonces ha venido disminuyendo progresivamente en términos marginales. Y esto se debe en buena medida a que Estados Unidos ha reactivado su función como destino de las exportaciones coreanas. Por otra parte, China se convirtió en una base productiva de las empresas transnacionales coreanas para exportar desde el territorio chino a países terceros. En América del Norte, Estados Unidos ha recibido una buena parte de exportaciones coreanas provenientes desde China y una parte creciente de exportaciones directas de Corea a Estados Unidos. Y este es un proceso que hemos experimentado en todas las economías de América del Norte. Hoy, China es el segundo abastecedor de importaciones para México, pero buena parte de esas importaciones provenientes de China son producidas por empresas coreanas o por empresas japonesas o aún taiwanesas. En todo caso, en la relación bilateral económica entre China y Corea, existe ya desde por ahí de 2005, 2006, si no mal me acuerdo, un acuerdo comercial que regula el tráfico comercial entre los bienes de ambos países. Sin embargo, en el RCEP nos encontramos también con una nueva relación bilateral regulada por ese acuerdo entre ambos países.
Y uno de los aspectos que es interesante constatar cuando uno revisa las estipulaciones del RCEP es que la relación entre China y Corea es la que va a tardar más años en establecerse como un acuerdo de libre comercio. Mientras que, por regla general, los acuerdos de libre comercio encuentran su pleno desarrollo en un plazo de 10 años, en el caso del RCEP, la relación entre China y Corea establece un plazo máximo de 30 años. Y en 30 años pues, puede pasar cualquier cosa en este mundo. Por lo tanto, la problemática para Corea, en el marco del RCEP, será de incertidumbre durante esos 30 años de vigencia el cumplimiento de las regulaciones del RCEP. Entonces, para la bilateralización de la relación entre Estados Unidos y Corea ha tenido como contrapartida también la bilateralización de la relación entre Corea y China. Y esto somete a Corea a una suerte de tensión derivada de los conflictos entre los dos grandes contendientes globales, China y Estados Unidos. Y esto es lo que me parece que ahora prevalece, cuando menos en la región del Pacífico, y sobre todo para aquellos actores políticos que se encuentran involucrados o en el RCEP, en el área de influencia de China, o en el proyecto de la administración Trump. Veamos ahora entonces cuál es la situación en la cual se encuentra el sistema de relaciones en la península coreana, la principal área, la primera área de influencia de Corea. Ya mencionamos que como consecuencia de la guerra de Corea, el país, la península se dividió en dos países con diferentes orientaciones económicas y políticas. Sin embargo, el sur, en relación con el norte, ha estado abocado a la reunificación. Esto al punto de que la reunificación aparece en la Constitución Política de Corea del Sur como uno de los mandatos importantes. Sin embargo, del otro lado, el norte ha buscado más bien la consolidación de la independencia y podríamos decir también el reconocimiento internacional. Hay que recordar, por ejemplo, que la administración Bush inscribió a Corea del Norte en el eje del mal después de los ataques terroristas de Nueva York, y que eso le había valido una proscripción de los mecanismos multilaterales al gobierno de Corea del Norte. Por lo tanto, los esfuerzos realizados durante los últimos años por el gobierno de Corea han estado abocados a volver a ganar el reconocimiento internacional. De alguna manera, Estados Unidos es el garante de un statu quo dinámico en esta región, es decir, no se trata de un statu quo basado únicamente en la división de la península, sino que las relaciones han ido cambiando. Ya lo vemos, Corea se ha convertido ahora en un importante actor económico, mientras que Corea del Norte ha crecido su influencia internacional a partir de un programa nuclear y balístico que es considerado como una amenaza. Por lo tanto, no estamos en presencia de un statu quo fijo, sino dinámico, en el cual hay que tener en cuenta cuáles son los cambios importantes. Uno de estos cambios ha sido el abandono del mecanismo de 6 bandas para garantizar la estabilidad regional. Este mecanismo involucraba a las grandes potencias globales, Estados Unidos por un lado y Rusia por el otro, en el inicio de este proceso de las 6 bandas. En el inicio, China apenas despuntaba en el proceso de su internacionalización económica, pero era incluida en este mecanismo de negociación por ser vecino inmediato de Corea del Norte. Hoy Rusia ha decaído su influencia internacional y por el contrario la influencia de China ha crecido y ahora
todo parecería indicar que el juego entre China y Estados Unidos es el factor determinante de las relaciones en la región. Como actores secundarios o como potencias regionales nos encontramos con Corea y con Japón en esta región. Por lo tanto, en las percepciones estadounidenses, el ascenso chino en la región se convierte no solamente en un riesgo para el mismo Estados Unidos, sino también para el sistema regional. Por lo tanto, ahora ha habido un cambio basado en esta política de la bilateralización promovida por la administración Trump. Pero valdría la pena recordar que al bilateralizar la relación con los actores importantes, contrapartes de Estados Unidos, ha entrado en el campo de la política internacional, ha entrado en operación la tercera ley de Newton. Es decir, que a una bilateralización ha correspondido otra bilateralización en sentido inverso. Y por lo tanto, ahora los actores en la península coreana están sometidos a esta tensión que genera la competencia entre Estados Unidos y Corea. En esta parte podemos ver factores que implican la relación de Estados Unidos con Corea y con Norcorea. En la parte derecha de esta sección de la transparencia podemos ver las reacciones provocadas para esos mismos actores, Corea y Norcorea, la relación con China. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos con Corea, la redefinición de la relación comercial a partir de la negociación de un acuerdo Corea-Estados Unidos, la tercera negociación de un acuerdo comercial entre ambos, ahora implica cambios importantes entre ambos actores políticos. Si quieren ustedes, en la discusión volvemos sobre detalles de esta relación. Esto ha implicado, como veíamos hace un rato, una menor influencia china en la recuperación post-pandemia. Estados Unidos ha sido más importante para la recuperación del comercio internacional de Corea que China después del cierre de fronteras derivado de la pandemia. Corea tiene ahora una mayor participación en la defensa regional y en su propia defensa. Y en contraparte, China se ha visto desplazada de la participación en mecanismos de cooperación regional en sectores claves como son, por ejemplo, la producción de microchips, donde ahora Estados Unidos ha impulsado la vinculación de Corea, Japón y Taiwán para resolver los problemas que hay en la producción de microchips después de la pandemia. Corea tiene una mayor capacidad de producir su armamento, decíamos, y esto se manifiesta como una preocupación para las autoridades chinas que ven mermada también su capacidad para intervenir en la región y para prever una posible incursión de Corea en la reorganización de las relaciones estratégicas en la región de la península coreana. En relación con Norcorea, uno de los aspectos que me parece claves de la política de la administración Trump es que las pláticas bilaterales entre Trump y Kim Jong-un y las pláticas del presidente de Corea con el líder norcoreano le han vuelto a otorgar una personalidad jurídica al gobierno de Norcorea, y esto lo ha hecho abandonar por completo las posibilidades de una reunificación con el sur, y busca ahora consolidar esa independencia y ese reconocimiento provocando o generando una mayor autonomía de Pyongyang que, sin duda alguna,
se convierte también en un factor de preocupación para las autoridades de Beijing. Esto ha sido, para Norcorea, esto ha sido un resultado de una política de independencia basada en el arsenal balístico y nuclear que ha desarrollado durante los últimos años. Y en este sentido, hasta cierto punto, China había apoyado la política del desarme nuclear de Norcorea. Sin embargo, habrá que ver qué va a pasar en el futuro inmediato, cuando las posiciones geopolíticas de Beijing han cambiado en relación con el estrecho de Taiwán y con la intervención de Rusia en Ucrania. Esto está todavía por verse. Como resultado de todo esto, para Norcorea ha habido una consolidación de la élite comunista y, por supuesto, del lado chino, Norcorea ha obtenido también un respaldo para la élite comunista que gobierna Norcorea. En resumen, ahora nos podemos encontrar en las relaciones entre las dos Coreas con una divergencia de prioridades políticas. Para Corea del Sur siguen manteniéndose la prioridad de la reunificación, aunque, insisto, las condiciones parecen no ser favorables para esta iniciativa. Y por el otro lado, la posibilidad de terminar con la carrera armamentista dista mucho de estar en condiciones de producirse. Más bien, estamos ante la posibilidad de que el mismo gobierno de Surcorea inicie también una carrera para la producción de armas nucleares para lograr un equilibrio, y en este caso Corea cuenta con los medios económicos y tecnológicos necesarios para este cambio importante. Permítanme el teléfono, la alarma del inicio de la sesión en que estamos. Y voy a silenciarlo. Bien, lo que tenemos en todo caso ahora es que la triangulación de las relaciones que se ha establecido entre las dos Coreas con Estados Unidos ha tenido como contraparte la generación también de una triangulación en la cual interviene China. Y esto es un mecanismo que me parece que encontramos ahora en el nuevo sistema de relaciones en la región del este de Asia, tema al cual vamos a dedicar los siguientes minutos. Ya hemos visto en todo caso que la relación entre Estados Unidos, Corea y Norcorea nos ha generado una triangulación de las relaciones, del sistema de relaciones. Si ahora consideramos la inserción de Japón, vamos a encontrar nuevamente una reproducción de la triangulación de Estados Unidos con Corea, pero también de Japón con Corea del Norte y Estados Unidos, y en reciprocidad las triangulaciones respectivas con China. Del lado de la bilateralización de las relaciones de Japón con Estados Unidos, hemos tenido como resultado del acercamiento a partir de este proceso de integración regional promovido por la administración Trump, un reforzamiento de la alianza militar. Otro de los factores que, igual que en el caso de Corea o de Taiwán, hacen patente la dependencia de estos tres países con respecto a Estados Unidos, una dependencia estratégico-militar. Y el resultado de esta relación de subordinación de Japón a Estados Unidos también ha sido la negociación de un acuerdo comercial que fue llevado a cabo en tiempo récord y que ahora ha tenido dos consecuencias importantes. Por un lado, ha logrado abrir una economía japonesa que hasta hace un rato era una de las más cerradas, cuando menos en los sectores estratégicos del gobierno japonés, y que ahora
a través de la negociación primero del TPP-12 y ahora del acuerdo con Estados Unidos, habrá de convertirse en un plazo relativamente corto en una de las economías más abiertas de la región del Pacífico. Y el segundo resultado de esta negociación es, obviamente, ventajas comerciales para el acceso de bienes producidos en Estados Unidos al mercado japonés. Del lado de la relación con Corea, hemos presenciado también ahora, después de la entrada del gobierno elegido en marzo del año pasado, un nuevo acercamiento, un acercamiento inédito entre el gobierno japonés y el gobierno coreano, y que se manifiesta en la participación de este bloque para producir chips, pero también en la disposición del gobierno coreano de restablecer bases para el pago de indemnizaciones a las mujeres de confort durante la Segunda Guerra Mundial, y esto cambia por completo el panorama de la relación bilateral. Parecería ser que, cuando menos durante la vigencia del gobierno actual en Corea del Sur, vamos a tener un acercamiento progresivo entre ambos gobiernos, bajo la égida, por supuesto, de Estados Unidos. Con Corea del Norte, el progreso del programa balístico y nuclear del gobierno de Pyongyang hace que la cooperación económica y técnica con Japón sea cada vez más limitada, más estrecha. Y el resultado de esto es que, cuando menos en Asia del Este, la relación entre estos cuatro actores se nos ha convertido ahora en una suerte de tetraedro. El efecto complementario, insisto, es la bilateralización de las relaciones con China, y ahora con Estados Unidos, en términos generales, podemos tener la multiplicación de los frentes en los cuales se produce el diferendo entre ambos gobiernos. Sigue estando presente el diferendo económico, es decir, la guerra de las tarifas. La pandemia añadió el diferendo sanitario sobre el origen y la manipulación de información sobre el virus, sobre la cooperación internacional en términos sanitarios llevada a cabo por ambos gobiernos. En términos políticos, no digamos ya cuáles son los ejes de intervención, pero ahora también se ha añadido a el aspecto militar y estratégico. El alineamiento de China con Rusia es uno de las expresiones de este nuevo campo de confrontación, pero también la agudización de las relaciones en el estrecho de Taiwán. Por lo tanto, ahora cada vez más hay frentes de confrontación entre China y Estados Unidos. Y esto hace que el sistema de relaciones en Asia del Este tienda también a resentir los impactos de estos cambios. Con Corea y con Japón, obviamente, la relación de cooperación y de acercamiento económico es enturbiada cada vez más por la relación de estos con Estados Unidos. Con Corea del Norte, los mecanismos para incorporarlos al sistema, para incorporar a China al sistema de relaciones internacionales, siguen siendo urgentes para el gobierno chino, porque la bilateralización los ha excluido prácticamente por completo. El único actor privilegiado en este caso para China sigue siendo Corea del Norte, pero los demás actores de la región tienden a tomar distancia. Por lo tanto, ahora tenemos la configuración regional con dos tetraedros opuestos, con las bases en los triángulos Corea del Norte, Japón, y con sus vértices constituidos arriba, como lo ven ustedes, por Estados Unidos y abajo por China. Y, como en todo sistema de relaciones, el distanciamiento entre los vértices supone un acercamiento
no necesariamente equilibrado entre las bases. Por lo tanto, la confrontación entre Estados Unidos, lo único que puede augurar, y China, lo único que puede augurar es tensiones y fricciones que pueden llegar a confrontaciones no deseadas en la región. Rápido para pasar a algunas conclusiones y poder dejar lugar a la intervención de los participantes en la sesión. Corea, como potencia media, está marcada por una dependencia estructural con respecto a Estados Unidos. Y esto me parece que es muy importante tenerlo en cuenta, porque todos los participantes en el proyecto de la administración Trump, de alguna manera u otra, experimentan una dependencia estructural o varias formas de dependencia estructural con respecto a Estados Unidos. Ya hablábamos de Japón y de Corea, pero también podríamos incluir en este campo a Taiwán, o del lado europeo podríamos hablar de, en primer término, de Alemania y en segundo, del Reino Unido. De tal manera que son estos mecanismos de dependencia estructural lo que hace posible que Estados Unidos pueda ahora imponer sus intereses sobre las contrapartes, sobre cualquier negociación bilateral que ahora se propongan llevar a cabo. Lo hemos visto recientemente en el proyecto de la construcción de barcos, de submarinos nucleares, primero entre Estados Unidos y Australia, y ahora recientemente se ha incorporado a esto también el Reino Unido. Es otra forma para Estados Unidos de confrontar la competencia china con el apoyo y los recursos de sus contrapartes internacionales. Otra cuestión que me parece importante resaltar es que la unificación de las Coreas por ahora parece imposible. Los intereses políticos de cada uno de los gobiernos en la península coreana cancelan momentáneamente esta posibilidad. Por lo tanto, yo creo que el gobierno de Corea del Sur tendría que modificar su política de acercamiento hacia el norte. El tercer aspecto que me interesa destacar es que la reorganización del sistema de relaciones de Corea en Asia del Este implica ahora un acercamiento inédito. Habrá que ver, insisto, si se trata solamente de un cambio coyuntural derivado de la orientación del gobierno actual en Corea del Sur, o si esto puede sentar las bases para un acercamiento más permanente y resolver muchos de los problemas derivados o bien de la ocupación japonesa de Corea o bien de la intervención de Japón en la Segunda Guerra Mundial en Corea. Con China, las relaciones serán permanentemente perturbadas por la redefinición de los vínculos de los actores de Asia del Este con Estados Unidos. Eso creo yo que habrá que tenerlo en cuenta como uno de los principales factores en el desarrollo futuro de la región. Y finalmente, un aspecto que me interesa destacar es que la participación en este proyecto de integración transregional de Estados Unidos, un aspecto que pasa desapercibido cuando menos en México, es que los actores, las contrapartes de Estados Unidos, para sacar mayor provecho de la nueva situación creada y superar las desventajas que implica la imposición de los intereses de Estados Unidos, sería necesario ahora que los actores contrapartes de Estados Unidos también negociasen acuerdos entre ellos para poder ponerlos a tono con el acuerdo, con el acuerdo general de América del Norte y por lo tanto sacar las mayores ventajas. México, por ejemplo, no tiene ahora un acuerdo específico con Canadá, a pesar de que está vinculado a Canadá en el acuerdo de América del Norte, pero tampoco tiene acuerdos comerciales con Corea, y necesitaría renegociar el acuerdo con Japón para adecuarlo a las nuevas circunstancias. En el pasado
reciente, el gobierno mexicano rechazó la posibilidad de que el Reino Unido se incorporase al Acuerdo de América del Norte, lo cual me parecía un hierro absoluto, porque hubiera sentado la base de una racionalización de los acuerdos en los cuales México participa como contraparte de Estados Unidos. En fin, el contexto internacional ha cambiado en los últimos años y en este nuevo contexto los diferendos entre Estados Unidos y China habrán de ser ahora cruciales, sobre todo, insisto, para aquellos países como Corea y México que tienen relaciones de dependencia estructural con Estados Unidos. Yo terminaría por aquí mi presentación y, por favor, si tenemos algunos comentarios, adelante, procuraremos responderlos. ¿Podría activar el sonido? No, no Aquí se estamos. podía. Ahora, muchas gracias. Como le decía, muchísimas gracias, profesor Ramírez Bonilla, por esta magnífica conferencia que nos ha abierto múltiples campos para reflexionar, económicos, geopolíticos, transregionales, que conectan directamente con la orientación de nuestro programa de estudios. Además, nos ha fascinado a todos, estoy seguro a todos y a todas, la tercera ley de Newton y este paralelismo que da cuenta de su sólida formación como filósofo, porque de hecho usted es también máster en filosofía y licenciado en filosofía, máster en filosofía, y nos da también mucho juego para hablar de esta triangulación entre las dos Coreas y qué sucede si es China, con Japón, con la Unión Europea, también con Taiwán. Bueno, cedo la palabra a nuestro especialista, al profesor Lluís Castillo, ya lo tenemos en pantalla. El profesor Lluís Castillo es doctor en Políticas Públicas Internacionales por la Universidad de Osaka, ha sido investigador en la Academia China de Ciencias Sociales y en la Universidad de Waseda, y en la actualidad es nuestro profesor de Relaciones Internacionales y Geopolítica en el Máster de Estudios Globales de Asia Oriental de la Universidad Autónoma de Barcelona. Le recuerdo a todos y a todas las presentes que, por favor, pueden dejar sus consultas en el chat. Yo he ido también facilitando los links a las distintas publicaciones del profesor Ramírez Bonilla, y ahora ya te doy la palabra, Lluís, cuando quieras, para poder comentarnos la conferencia y abrir el debate. Gracias. Nada, pues muchísimas gracias, Blay, y muchísimas gracias, profesor Ramírez Bonilla, por su excelente presentación, tan detallada, tan informativa, y de la que seguramente nuestros oyentes han aprendido tanto como yo esta tarde. Primero que todo y ante todo, insistir en animar a todos los que nos escuchan a plantear sus preguntas en el foro, y por favor aprovechen la oportunidad, si no seré yo el que va a copar todo el tiempo del ponente. Con vuestro permiso, voy a empezar con algunas preguntas o con algunos comentarios que yo quería aprovechar esta ocasión para hacerle al profesor Ramírez Bonilla. Profesor, usted nos ha hablado de forma muy visual sobre esta bilateralización de las relaciones en la región, lo cual me ha parecido una forma excelente de presentar toda esta complejidad que vemos en la región, ¿no?, cuando tenemos en cuenta factores no solamente históricos, de relaciones internacionales, geopolíticos, pero también con este componente económico. Está claro que Corea hoy en día hoy en día y desde hace tiempo está claro, Corea es una potencia media en un contexto geográfico, en un contexto geopolítico, que no solo está poblado por grandes potencias, sino que además ahora son grandes potencias en una dinámica de confrontación creciente. En este sentido, me ha parecido muy, insisto, ilustrativo y muy bien planteado este esquema de la bilateralización. Quería vincular esto y preguntarle acerca de, está claro que en esta región, al menos en la actualidad, se nos hace imposible ver cómo sería posible la articulación de algunos mecanismos de cooperación regional que quizá pudiesen transformar pues, estas relaciones tan bilateralizadas en algo más de carácter regional, ¿no?
quizá como lo que tendríamos aquí en Europa. Corea, desde su papel de potencia media, que quizá en lo político pues sí que es una potencia, digamos, de segundo rango, pero con un papel muy importante en lo económico. ¿Cree usted que Corea, desde su estrategia de potencia media, de alguna forma podría contribuir a, no sé si el término es adecuado, pero quizá a una despolarización de estas relaciones bueno, tan de competición que vemos actualmente en la región? Me interesa mucho saber su punto de vista sobre esto. Sí, sobre el primer punto, me parece que ahora es muy complicado mantener la cohesión de proyectos regionales Sí, cuando lo que trabaja el sistema de relaciones internacionales son esas tensiones crecientes y que además se multiplican en diferentes campos entre Estados Unidos y China. Yo no sé, por ejemplo, si el RCP pueda funcionar como tenían previsto originalmente los 15 gobiernos signatarios, porque a fin de cuentas, sí, este descansaba sobre ese papel central comercial que juega China, pero con el refuerzo de economías como la japonesa y la coreana, y aún se esperaba que la de India también entrase en operación. Pero a partir del momento en que el juego de fuerzas entre China y Estados Unidos entra en operación, yo estoy convencido de que el mercado estadounidense sigue siendo más importante para China, para Japón y Corea que el mercado chino. Y por lo tanto, la forma de sortear esas tensiones podría ser el dejar de producir en China para ubicarse en otros países. Hemos visto ya esto en varios casos. Si ustedes ven las estadísticas, Vietnam ahora se ha convertido en uno de los socios más importantes de Estados Unidos en términos comerciales. Y esto debido a que múltiples empresas asiáticas o aún europeas han preferido salirse de China para asentarse en Vietnam y desde ahí exportar a Estados Unidos. Esto es constatable estadísticamente. Japón ha optado por otra estrategia, por ejemplo, en términos de la industria automotriz. Buena parte de las inversiones japonesas en ese sector iban a China, pero ahora las ha desplazado hacia Tailandia. Y Tailandia ahora es un exportador de automóviles y de autopartes importantísimo. Pero el resultado es esta relocalización que ha provocado los diferendos entre China y Estados Unidos. México, yo insisto, desde que firmaron el acuerdo con Estados Unidos y Canadá, México tiene ahora una oportunidad grandísima para crecer industrialmente, aprovechando estas fuerzas que empujan a la relocalización de empresas. Desafortunadamente, tenemos ahora una administración que se ha desinteresado por completo de la política económica internacional y tenemos un proceso de relocalización de empresas asiáticas en México, pero que podría ser mayor si el gobierno tuviese políticas específicas para promover la llegada de nuevas empresas a México. Por eso yo creo que es complicado ahora prever que los mecanismos de cooperación tal como estaban pensados originalmente pudiesen desarrollarse. La Unión Europea inclusive es un caso que me parece interesante. Cuando la administración Trump se proponía negociar un acuerdo bilateral con la Unión Europea, esto parece contradictorio, porque el señor Trump estaba en contra de acuerdos multilaterales, pero estaba dispuesto a un acuerdo bilateral con la multitud de gobiernos de la Unión Europea.
Y yo me preguntaba, ¿hasta qué punto los temas negociados, sobre todo en la industria automotriz, donde Alemania, Irlanda e Italia tienen un lugar preponderante en los déficits comerciales de Estados Unidos, ¿hasta qué punto la renegociación de un acuerdo entre la Unión Europea y Trump, hasta qué punto podía socavar la solidaridad europea? Porque, y en el sector automotriz, España tendría un lugar también preponderante como país exportador, ¿no? Entonces, ahí también hay factores disruptores de esa solidaridad europea que podrían derivar de una negociación entre Estados Unidos y Europa, sobre todo una negociación donde Estados Unidos buscaría imponer sus intereses para reabsorber los déficits comerciales que mantiene con los principales países de la Unión Europea. Entonces, insisto, yo creo que habría que sentarse a repensar de qué manera se puede reaccionar a estas nuevas tensiones existentes en el escenario internacional para redefinir los mecanismos de cooperación regionales. Si no lo tenemos en cuenta, yo creo que podemos aproximarnos a una crisis sistémica tremenda. Tenemos una pregunta, muchas gracias, profesor. Tenemos una pregunta de Javier Julián Segarra. Just, creo, no sé si la puedes ver. Sí, la puedo ver. Profesor, al hilo de lo que comentaba sobre la Unión Europea, Javier Julián Segarra nos plantea, profesor, ¿podría desarrollar, por favor, cómo perturban las relaciones de la Unión Europea con Corea a las de Corea del Sur con China? Caramba, este es un área en la cual no me he asomado, para decir verdad. Sí, ¿verdad? No es, la Unión Europea de entrada no es mi campo de acción. No sabría, perdónenme, pero no sabría qué responder en este contexto, pero yo creo que de alguna manera este acuerdo Corea, Estados Unidos, va a implicar una reorganización de las relaciones de Corea con China y de entrada también de Corea con la Unión Europea. Yo sería de la idea de que en sectores específicos es donde hay que poner atención ahora. ¿Por qué? Para Estados Unidos no se trata ya ahora de un acuerdo de libre comercio con una estructura general, sino sobre todo de negociar los sectores sensibles para la economía estadounidense. De un lado son aquellos en los cuales tiene déficits importantes, la industria automotriz ya la hemos mencionado, y yo creo que para la Unión Europea la recomposición de la relación con Corea, entre Corea y Estados Unidos va a implicar también una recomposición en ese sector específico, tanto con China como con la Unión Europea. Y en ese sentido, yo insisto, la Unión Europea tendría que prever de qué manera evitar que un acuerdo entre Corea y Estados Unidos desplace la producción o las exportaciones europeas en el sector automotriz. Otro sector clave para Estados Unidos es la de productos agropecuarios, donde el conflicto con la Unión Europea ha sido permanente en el marco de la OMC. Habrá que ver cómo lo trabajan en términos bilaterales, la Unión Europea y Estados Unidos. Esto no afectaría tanto la relación con los países asiáticos en la medida en que no son exportadores importantes hacia Estados Unidos de bienes agropecuarios, pero sí la Unión Europea. No sé, son cosas que me vienen ahorita a la mente, pero habría que tomarlas con mucho cuidado porque no son opiniones sobre las cuales tenga yo informaciones fehacientes que les den solidez. Sí. No, profesor, yo creo que queda sobradamente abordada la pregunta que nos planteaba Javier.
No sé si hay alguna pregunta más. Aquí no, por ahora no veo ninguna más. Anímense. Profesor, si me permite, me ha interesado mucho también su reflexión sobre la reunificación coreana. Es un tema que me parece fascinante. Nosotros desde el punto de vista político siempre hablamos, bueno, de las dificultades o los potenciales escollos que un ejercicio de este tipo podría llegar a tener, ¿no? Ya por la disparidad de los sistemas políticos, las dificultades que esto conllevaría. Pero ya que usted es experto en materia económica, me gustaría preguntarle o incidir un poquito sobre esto. Es que ciertamente es muy difícil imaginar, ¿no?, un escenario de unificación o qué forma podría tener ese nuevo Estado unificado. Como le comentaba, desde luego desde lo político, pero y desde el punto de vista económico, si tenemos en cuenta que creo que entre las dos Coreas existe la mayor disparidad económica entre dos países que tienen frontera física directa, ¿ve usted alguna forma en la cual un ejercicio de unificación podría llegar a ser positivo para Corea del Sur? ¿O sería inasumible, por decirlo de alguna forma, ¿no? El coste que esto conllevaría. Me interesaría saber su punto de vista sobre esto. Sí, yo creo que los mismos coreanos del sur han llegado a la conclusión segunda que usted mencionaba. En la actualidad prácticamente sería inasumible, no financiable, una reunificación. Durante mucho tiempo, los coreanos del sur estuvieron evaluando la posibilidad de seguir la experiencia alemana para la reunificación, pero pronto se dieron cuenta que era extremadamente costoso. Por lo tanto, optaron más bien por privilegiar el desarrollo de sectores económicos, primero que eran interesantes para Corea del Sur y después que permitían desarrollar progresivamente no solamente capitales dentro de Corea, sino también la formación de mano de obra, la formación de un mercado prácticamente inexistente. Y entonces, yo creo que ahora lo único que estarían pensando sería en la posibilidad de una reunificación basada en sectores económicos específicos de interés para Corea, pero sin ir mucho más lejos. El problema fundamental, insisto, ahora es que Corea del Norte, por el momento, no está interesada en estos procesos. Y esto, pues, es, a fin de cuentas, el otro aspecto que necesitamos tener en cuenta. Uno es qué tanto estoy dispuesto yo a gastar en unificarme con alguien, y el otro es hasta dónde ese alguien está dispuesto a unificarse conmigo, a asociarse conmigo. Y aquí el problema es que en la actualidad el resultado, cuando menos, del acercamiento entre Estados Unidos y Corea del Norte, y luego de Corea del Norte y Corea del Sur, ha reforzado las veleidades independentistas del régimen de Corea del Norte. Sí, sí, sin ninguna duda. Esto mismo nos planteaba ahora Encarna, ¿no? En el chat de preguntas y respuestas. Dice, cierto, ¿cómo sería posible una reunificación cuando son países tan distintos? Bueno, creo que el profesor ha abordado claramente esta cuestión. No sé, Blais, si Nos tenemos quedan, sí, más muchas tiempo. gracias por comentarlo, porque de hecho nos quedan como mucho unos 5 minutos y ya deberíamos ir cerrando el debate. Así que si hay alguna idea, alguna pregunta que quieran hacer, ahora es el momento de hacerla. Bueno, yo de hecho también tengo muchas cosas para comentar, pero algunas ya se han ido desgranando. Incluso pensaba, hemos hablado de Trump, de la administración Trump. ¿Qué cambios, no sé si he tenido tiempo todavía de verlo, profesor Ramírez Bonilla, qué cambios se están observando con la administración Biden y hacia dónde podría ir esto? Y lo que nos comentaba, vaya, no sé si nos podría decir algún apunte sobre estos temas. Sí, muy rápido. La administración Trump, Biden, creo,
ha recuperado la iniciativa de la administración Trump. Eso creo que es claro. No ha habido ningún intento actual, reciente, por modificar las relaciones de Estados Unidos con México, Canadá por un lado, Japón, Corea por el otro. Si no ha insistido en recuperar la negociación de acuerdos con la Unión Europea y con Canadá y con el Reino Unido, es porque los frentes de confrontación con China se han multiplicado, sobre todo la guerra con la intervención rusa en Ucrania. Es un conflicto ahora de envergadura mayor que creo yo ha obligado al gobierno de Estados Unidos a dedicarle atención. Pero esto implica, a fin de cuentas, otra vez, esa relación de dependencia estructural de la Unión Europea con respecto a Estados Unidos. ¿Sí? Y creo yo que en la práctica estamos viendo ahora que un conflicto como la invasión de Ucrania por Rusia no puede ser enfrentado sin la alianza estratégica Unión Europea-Estados Unidos, sin la OTAN. Y entonces esto a la larga puede servir también de base para repetir la experiencia de negociación con Japón y Corea y los países de América del Norte con Estados Unidos. Así que la Unión Europea ahora tienen como tarea específica ver de qué manera pueden evitar que este acercamiento militar, estratégico militar con Estados Unidos no se convierta a la larga en un factor de disrupción para la Unión. Yo creo que eso es lo más problemático ahora. Ya la Unión de por sí tiene problemas internos que a veces la llevan al límite, para añadirle ahora problemas externos que podrían también romper esa solidaridad que le ha caracterizado hasta ahora. Ahora, de hecho, muchas gracias, profesor, porque Just y yo es cuando ya empezamos a sudar, porque vemos que aparecen preguntas que nos gustaría poder tratar. Así muy rápidamente, por parte de Sheles, un posible entente entre China y Estados Unidos, por ejemplo, relajar Corea del Norte por parte de China a cambio de relajar Taiwán por parte de Estados Unidos. ¿Qué le parece, muy rápidamente, por favor, esta idea? ¿Lo ve viable o es política ficción o en el mundo en el que estamos cualquier cosa puede llegar a ser posible? No, yo creo que la posibilidad de lograrlo sería, sí, en efecto, que haya un quid pro quo en ese sentido. Para China, yo creo que sí, lo importante, más que Corea, es la reunificación con Taiwán, en términos, igual que en Corea del Sur, es una cuestión de credo político para ellos y no van a cejar en eso. Entonces, tal vez por ese lado podría abrirse esa posibilidad. Pero faltaría todavía que Estados Unidos estuviese de acuerdo con eso. Y sobre todo, ¿no?, lo que me parece más importante es que se suele decir que China siempre juega con el tiempo para lograr sus objetivos. Pero aquí, en el caso de Taiwán, el factor tiempo es contraproducente para China, porque en la medida que pasa el tiempo, las nuevas generaciones son educadas para la adquisición de una identidad taiwanesa y no de una identidad china. Los viejos que llegaron con el Kuomintang a Taiwán empiezan ya a extinguirse y por lo tanto esa parte de la población que era favorable al acercamiento con China es cada vez más minoritaria y ese es otro factor que deben de tener en cuenta. Muchas gracias. Y Jus, la última pregunta, si tú mismo adelante. Sí, bueno, quizá un poco al hilo de lo que comentaba el profesor, Jack nos comenta sobre Corea del Norte precisamente y el contexto regional. Dice, hay datos sociales, estadísticos, sobre si los surcoreanos tienen miedo ante la aparentemente habitual caída de misiles en zonas cercanas. Si vemos los medios de comunicación,
parece que todo es una especie de casi de alegría. Pon el ejemplo del K-pop, ajena a estos problemas geopolíticos. Es decir, los surcoreanos viven un poco de ajenos a toda esta Y a las, tensión. y a las consecuencias de esta triangulación, ¿no?, que nos comentaba el profesor, Claro. y quizás esta sería la última pregunta. Por favor, adelante. No, no, hay sí informaciones fehacientes de que tanto para la población coreana como para la japonesa, la, el programa militar de Corea del Norte es un riesgo no latente, sino presente cotidianamente con tantas pruebas de misiles. Hay por ahí levantamientos de encuestas periódicas sobre las percepciones de la población en torno a estos temas y múltiples otros. Por lo tanto, sí, se puede documentar este tipo de temores por parte de la población de Corea del Sur. Y yo creo que en ese sentido podría ser un factor que también limitase el acercamiento entre los dos gobiernos en la medida en que la población, estando cansada de este tipo de pruebas, exija que sean paradas como un prerequisito para cualquier tipo de negociación entre ambos gobiernos. Sí, sí, yo creo que eso no hay duda. Bien, pues muchísimas gracias. Creo que ya nos vemos obligados a cerrar la sesión. Ha sido interesantísimo. Muchas gracias, profesor Ramírez Bonilla. Muchas gracias también, profesor Castillo, Jus Castillo, y doctor Ramírez Bonilla, doctor Castillo, por esta conferencia que ha sido tan interesante. De hecho, acabo de situar ya en el chat la próxima conferencia, que será la semana que viene, el miércoles que viene, sobre China y geopolítica también, además coincidiendo, Rafa, con la visita del presidente Sánchez a la China de Xi Jinping. Así que mejor trazado imposible, porque creo que nuestra conferencia será el miércoles 29 y creo que estará en China el 30 y el 31. Así que paso la palabra a Rafa, agradeciendo a nuestro ponente, a nuestro moderador y a todas las personas que han intervenido hoy esta conferencia, y paso la palabra a Rafa, ya emplazándoles a todos para la conferencia de la semana que viene. Adelante, Rafa, y gracias. Muchas gracias, Blay. Pues la verdad es que no podía ser más justo tener esta conferencia sobre China y la geopolítica en un momento en el que se están discutiendo los 12 puntos que ha presentado el gobierno chino para llegar a una posible paz en Ucrania. Yo creo que lo hemos clavado. Bueno, el destino por una vez nos ha sido un buen aliado. Y nada, simplemente ya en modo de despedida, pues daros las gracias a todos. Para nosotros y en especial para mí, empezar con dos países que tienen un significado muy especial, Corea y México, pues es una doble satisfacción. Ha sido sin duda un análisis muy detallado de esta evolución de Corea en este contexto regional, y yo creo que hemos aprendido todos mucho y bueno, de esto se trata, ¿no? De aprender y de divulgar y nada, nos vemos la semana que viene. Gracias de nuevo al profesor Ramírez Bonilla y a todo el equipo de la Universidad Autónoma de Barcelona que habéis estado hoy presentes, y nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos y seguimos en contacto. Muchas gracias. Nos vemos el miércoles que Gracias. viene. Gracias a todos. Gracias. Gracias por su atención.